La cruz, un símbolo de conquista. La cruz es un símbolo de muerte y de vida, o un símbolo de sufrimiento y victoria. ¿Qué contraste hay en este símbolo? Nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo, en el Cristo resucitado, no tenemos a la cruz como un elemento de idolatría, como un elemento que sustituya la persona de Cristo. No adoramos la cruz, simplemente para nosotros es un símbolo. Pero los símbolos a veces nos hacen recordar qué sucedió, porque no lo tenemos al Cristo en este momento en forma tangible, como vivió con sus discípulos, como Él convivía y tenía ese tipo de relación de amistad, de maestro, de Señor, pero hoy está en medio nuestro a través del Espíritu resucitado, del poder resucitado de Dios. Él está en medio nuestro vivo y Él sigue obrando de la misma manera y con mayor poder, porque dice que Dios le exaltó después de su muerte hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y todo nombre confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, en algún momento, quieran o no quieran, reconocer a Jesucristo, los que creen o no creen, los que se quieren arrodillar y los que no se quieren arrodillar, todos un día tendrán que decir: me equivoqué. Perdón, Señor, porque te di la espalda, pero tendrán que humillarse, arrodillarse ante el Señor y rendirle culto, les guste o no les guste, porque Él es el Señor de los vivos, de los muertos y de todo lo que existe, y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre toda rodilla sea humillada delante de Él. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso a Jesucristo ahí donde está. Glorifica el nombre del Señor, porque Él sigue siendo el Señor a pesar de todas las cosas que puedan pasar a nuestro alrededor. Aleluya. Entonces, ¿qué mensaje nos deja la cruz, este símbolo? ¿Qué mensaje nos deja la cruz donde murió Jesús? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Anótalo. ¿Cuál es el mensaje? Es un mensaje de poder de Dios. Es un mensaje de poder de Dios. ¿Qué nos dice ahí la palabra? Entonces, es un mensaje de poder, como dice en 1 Corintios. Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy, versículo 18. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Estoy escuchando ese amén, estoy escuchando esa declaración de fe, que creemos en el poder que levantó de los muertos a Jesucristo y está resucitado y a la diestra del Padre, gobernando con poder y poniendo todos los enemigos por estrado de sus pies. Y le damos un fuerte aplauso a Jesús por eso. Le glorificamos. Amén. Gracias, Jesús. Es un mensaje que necesita revelación para los que se pierden. ¿Escuchó bien? Es un mensaje que necesita revelación para los que se pierden. Pero para los que reciben luz y entendimiento sobrenatural, es poder de Dios para salvación y vida eterna. Por eso ahí dice en Lucas 8:10, a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios, les contestó Jesús. Pero a los demás se les habla por medio de parábolas, para que aunque miren no vean y aunque oigan no entiendan. Qué tremenda revelación esta, que Dios abre los oídos de nuestro entendimiento solamente a aquellos que Dios quiera revelarse.
¿Cuántas veces le habló Moisés a Faraón? ¿Cuántas veces le dijo, ve y habla al Faraón de mi parte y dile, deja ir a mi pueblo ir a adorar? ¿Cuántas veces se lo dijo? 10 veces. Y 10 veces le tuvo que mandar 10 plagas. Y sin embargo dice que el corazón del Faraón permanecía duro y no los dejaba ir. Primero les ponía una excusa, primero les ponía otra, y les ponía otra y otra. Nos hace acordar algunas cosas esas, ¿no? O sea que era que una semana sí y que esa semana no, y la que viene, y el mes que viene, y el año que viene, y era una continua engaño al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios no manifestara la gloria de Dios, porque cuando el pueblo de Dios se junta para adorar a Dios, allí dice la palabra que Él se presenta, desciende su gloria, como dice en el Salmo 139, donde el pueblo está unido, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero bueno, hoy el pueblo no puede estar unido y tiene que estar con la boca tapada. Pero el Señor sigue obrando, el Señor tiene poder, Él está sobre todos los designios del hombre, está por encima de lo que el hombre esté maquinando en secreto, y todo lo malo que muchas veces el hombre se propone hacer por ahí. Todas esas cosas nos dice la palabra de Dios que aquellos que traman cosas, ¿no es cierto? Aquellos que traman cosas, como el faraón que tramaba cosas en contra del pueblo de Dios. Dice, ellos mismos caerán en sus propias redes, ellos mismos caerán en su propio lazo, porque todo lo que sembremos, esta es una ley universal, si vos sembrás maíz, vas a cosechar maíz. Si vos sembrás soja, vas a cosechar soja. Si sembrás trigo, vas a cosechar trigo. Si sembrás maldad, egoísmo, traición, vas a cosechar exactamente lo mismo. Lo mismo que hagas es lo mismo que vas a recibir de parte de Dios, porque Dios es justo y no deja que ningún pajarito caiga a tierra si no es su voluntad. Y a su tiempo, Dios juzgará a todos aquellos que no hacen ni obedecen la palabra de Dios. Por eso el Evangelio de Jesucristo es poder, porque tiene revelación, te abre los ojos, te abre los entendimientos, te ayuda a comprender la palabra de Dios y te ayuda a comprender también lo que está pasando en el mundo espiritual. Porque el diablo, nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios, ahí en 2 Corintios 4 dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento, para que no le resplandezca la gloria de Jesucristo, para que la gente escuchando no escuchen. Pero cuando el Señor quiere hablarnos la verdad, nos destapa los oídos espirituales y nosotros empezamos a escuchar otra voz distinta a la voz de este mundo, que nos quiere vender muchas cosas, una idea, nos quiere mostrar una idea que no es la verdadera. Por eso necesitamos saber escuchar la voz de Dios para no equivocarnos el camino. Por eso necesitamos revelación y Jesús dijo bien claramente, yo le doy entendimiento al que quiero y al que no se quedará con la intriga, y irá por un camino donde muchos dicen que les parecen caminos buenos, pero esos caminos son caminos de destrucción y no de vida. Muy bien. ¿Y qué segundo punto? ¿Cuál fue el costo de la muerte de nuestra paz? ¿Cuál fue el costo de nuestra paz y reconciliación con todas las cosas en la cruz? ¿Cuál fue el costo? Ahí vamos a ver. Pero luego
de haber soportado el menosprecio de la gente, la vergüenza y la humillación, Dios el Padre lo exaltó hasta lo sumo, y luego de las pruebas siempre viene la exaltación. Dice que Él soportó, ahí en Hebreos 12, 22 dice, dice la palabra de Dios, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Entonces, siempre hay un tiempo de aflicción, siempre hay un tiempo de prueba en la vida del cristiano. No todo es color de rosa, Jesús sana, salva, libera, pero también forja el carácter. Y no solamente está la bendición, sino también está el trato de nuestro carácter. Está la transformación de nuestro ser interior para que Él pueda manifestarse a través de nuestra vida exterior, a través de lo que nosotros somos representando aquí en la tierra a Jesucristo. Entonces Él trata con nuestras vidas a través de distintas herramientas que Dios usa para forjar en nosotros el carácter de Cristo. Entonces nos dice que Él soportó, Él es nuestro ejemplo, nuestro maestro, Él soportó la cruz porque Él estaba pensando lo que viene después, lo que Dios trae a colación para aquellos que confían en Dios y pasan la prueba con fe. Después de la prueba viene la glorificación como la de Jesús. Después de la prueba viene la exaltación. Después de la prueba viene la honra de Dios porque has sido fiel en lo poco, te has sujetado, has sido obediente, has confiado en mí, has visto a mi persona, has visto mi palabra, has visto mis promesas por encima de los defectos de todos los hombres, has confiado en mí. Por lo tanto, el Señor hace lo mismo con todos sus hijos. El primero fue Jesús, al que Él exaltó, y lo levantó hasta lo sumo. Y dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que nosotros recibiremos la misma bendición de aquel que por primero ser el hijo primero, ser el primogénito de entre muchos hermanos, recibiremos también, si pasamos por el mismo proceso que pasó Jesús, la exaltación. Recibiremos también la honra de parte de nuestro Padre. Qué hermosa promesa Dios nos hace a los que confiamos en Él. Quiero escuchar ese aplauso a Jesucristo, porque Él es merecedor de toda gloria y de toda honra. Entonces nos reconcilió, que vamos a ese punto, ¿no?, que estábamos recién. ¿Cuál fue el costo de nuestra paz y reconciliación con todas las cosas en la cruz? Que nos reconcilió con el Padre por medio de Jesús, sacrificio vivo, y no solamente nos reconcilió con el Padre, sino con todas las cosas, porque nosotros teníamos enemistad con todo. Teníamos enemistad con nosotros mismos. Muchos cuantos no se aceptaban antes, no querían saber nada de cómo eran, y se hacían quizás cirugías o se sentían rechazados, no querían salir a la calle, no querían, quizás alguno le quería decir alguna cosa buena y un rechazo total porque no creían, porque era grande su rechazo, era grande lo que estaba en su interior. Entonces nos reconcilió también con nosotros mismos, nos hizo ver que nuestra vida vale, que nuestra vida tiene un valor delante de Dios, nos dio identidad y nos ayudó a querernos a nosotros mismos, porque antes no nos queríamos, muchos de nosotros nos castigamos queriendo ser igual que otras personas, cuando Dios nos creó originales y no necesitamos ser parecidos a nadie. Debemos ser parecidos a nosotros mismos, porque somos creación única de parte de Dios.
y tanto nos castigamos y haciéndonos este tipo de vestido, este tipo de look y este tipo de aquellas cosas para parecernos a aquel artista, aquel personaje, cuando somos únicos, creados por Dios para la gloria, dice ahí en Efesios 1, para la alabanza y la gloria de su nombre. Tu persona, tu vida, cuando la vives conforme a la voluntad de Dios, da alabanza a Dios, da honra a Dios. Eres una alabanza para Dios cuando vives conforme al plan, al propósito y la creación, la imagen que Dios creó en ti. Fuiste pensado desde antes de la creación del mundo. Qué hermoso, ¿eh? Haciendo la paz, dice también, mediante la sangre que derramó en la cruz. Otro elemento importantísimo, la paz. Algo que el mundo no tiene, especialmente en este momento. ¿Qué es lo que no tiene la gente? Paz. ¿Qué está en los corazones de las personas en este momento? Miedo, temor, inseguridad, hastío, tantas cosas, estrés, y todo lo que esta quizás pandemia ha traído en el mundo y aquí también en la Argentina, pero es tiempo de confiar y decir a este atributo maravilloso que Jesús logró en la cruz del Calvario, paz, paz a los hombres de buena voluntad. Y todos los que me están escuchando en este momento y tienen buena voluntad, como dice el preámbulo, dice a todos los hombres de buena voluntad. ¿Quiénes son esos hombres de buena voluntad? Aquellos que buscan la justicia, aquellos que buscan la verdad, que no están buscando solamente sus ambiciones personales, su avaricia, su ansiedad de poder dominar a los demás, sino aquellos hombres que tienen el deseo, tienen la buena voluntad de hacer las cosas bien, de ayudar a los necesitados, de ayudar realmente a los que padecen, de estar con un corazón atento y sensible a la enfermedad, a la necesidad de los hogares, a la debilidad que en este momento está sufriendo la humanidad por falta de fe y confianza en su Creador. Todo esto es resultado de haberle dado la espalda a Dios. Entonces la gente hoy vive sin seguridad, hoy vive sin paz. Por eso necesitamos reconciliarnos. Este mensaje va para toda la humanidad, para todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que hoy dicen, no he encontrado otro camino de paz, no he encontrado en nada, no lo he encontrado en el dinero, no lo he encontrado en el poder, no lo he encontrado en la adquisición de cosas, no lo he encontrado en el estudio, en los títulos, no lo he encontrado en la profesión, no lo he encontrado en la política, no lo he encontrado en las organizaciones quizás que hacen el bien, porque muchas personas hacen el bien y están satisfechos por un tiempo por ayudar a los necesitados, pero no hay paz todavía. Por eso dice la palabra bien claramente, para el impío, para el que no cree, nunca habrá paz. Para el que no cree, para el impío, nunca habrá paz. Pero aquellos que confían en Dios y reciben a Jesús en sus corazones, ellos tendrán paz permanentemente porque el Señor se las da. No es una paz que se adquiere en un laboratorio de prueba, a ver si ensayamos y encontramos un antidepresivo para que las personas tengan paz. Eso no se puede porque es por un tiempito, hacemos dormir a las personas, las calmamos, le bajamos la tensión nerviosa, pero después volvemos a una realidad quizás peor. Por eso necesitamos la paz que solamente Dios puede darnos. Y Él lo logró en la cruz. Dan un fuerte aplauso a Jesucristo porque Él logró esa bendición para cada uno de nosotros. Entonces dice a nosotros que en nuestros tiempos teníamos una actitud mala y teníamos malas acciones y estábamos alejados de Dios.
Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprensibles delante de Él, los ha reconciliado con el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte en la cruz. La versión Nueva Traducción Viviente. Como resultado, en el versículo 22, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque cuánto vivimos condenados por muchas cosas erradas que cometimos, porque todo ser humano tiene equivocaciones, no hay perfectos. Pero acá dice bien clara la palabra de Dios, que nos liberó de la condenación. Él pagó el precio en la cruz, por eso ese símbolo, esa cruz, representa muchas cosas para tu vida. Cada vez que vos mires la cruz, recordá lo que Jesucristo logró en la cruz por ti, liberarte de esa culpa que te condenaba permanentemente y no te daba libertad de pensar en un futuro próspero, un futuro bendecido por Dios, un futuro lleno de esperanza. Pero el diablo nos quiere tener siempre cautivos en la culpa y en la condenación. Pero yo en el nombre de Jesús hoy deshago esas obras sobre tu vida. En el nombre de Jesús rompo esas cadenas que te ataban para que puedas ser libre de la culpa, para que puedas ser libre de la condenación y puedas mirar con esperanza el futuro que Dios tiene preparado para ti. Dale un fuerte gloria a Dios al Señor por eso. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos a ti. Aleluya. Y hay en 2 Corintios 5, la Nueva Traducción Viviente, versículo 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Qué hermoso. Estábamos separados de nuestro Padre, nuestro Creador. Como hoy estaba hablando la pastora Graciela, y decía que no, el Señor no quiere que estemos separados. Él nos creó para estar juntos a Él, para que tengamos comunión. Pero hay una gran separación entre el hombre y Dios. ¿Y cuál es esa gran separación? Es su rebeldía, su desobediencia, el querer hacer de su vida lo que bien le parece. Y esa rebeldía, esa independencia de Dios, ese es el mayor pecado del hombre. Cuando el hombre depone esta actitud y le dice, Padre, perdóname por mi rebeldía, porque como el hijo pródigo he pecado contra el cielo y he pecado contra ti y no soy digno de que me tengas en cuenta. Pero si tienes misericordia de mí, Señor, yo quiero hoy volverme a ti de corazón y quiero ser tu hijo. Porque Dios nos creó para tener una gran familia de hijos y de hijas semejantes a Jesucristo, su Hijo, donde Él sea el mayor. Ahí nos dice en Romanos 8, 28, 29, que Él nos ha llamado para conformar una gran familia de hijos y de hijas. Entonces cuando uno se rebela y quiere salir fuera de esa familia, quiere hacer lo que quiere y quiere vivir su vida, empiezan los grandes problemas para su vida. Tiene que muchas veces pelarse la frente, sufrir mucho, llorar mucho, porque Dios te creó para una cosa y el hombre pretendiendo ser igual a Dios, como esa es la mentira que el diablo le quiso poner desde el principio al hombre, ser igual a Dios, independiente, decidir por su cuenta, hacer lo que quiere. Entonces esa mentira hace de que el hombre viva lejos de Dios, lejos de su bondad, lejos de su misericordia, lejos de su revelación. Y por lo tanto el hombre sufre, el ser humano sufre porque no tiene la contemplación, no tiene la misericordia, no tiene la gracia de su Padre, su Creador. Por eso es el padecimiento del ser humano aquí en la tierra y busca de cualquier manera de poder estar haciendo muchas cosas, pero que en realidad
no sirvan para lo que realmente Dios lo creó. Entonces estamos creyendo lo que la palabra de Dios dice en este momento, que Él nos trajo a esta tierra para cumplir a un propósito. El hombre se desvía, hace su estilo de vida, le da la espalda a su Creador. Entonces Jesucristo, a través de la obra en la cruz, tiene que rectificar, tiene que volver el corazón del hombre hacia Dios. Puede volver la mirada del hombre hacia Dios a través de la cruz, a través de la obra de la cruz, a través del milagro de la cruz, para que el hombre vuelva a entender para qué Dios lo creó, para que vuelva a su esencia, para que vuelva a los principios de su creación. Qué tremenda palabra que el Señor nos está dando, ¿eh? Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué generó el sufrimiento de Jesús en la cruz? ¿Qué generó el sufrimiento de Jesús en la cruz? Porque ese sufrimiento no fue un sufrimiento en vano. Este es el punto 3, que quiero que lo vayas anotando. ¿Por qué a veces voy siendo tan puntual y voy dando los versículos y todo eso para que lo puedas anotar, para que lo puedas compartir también y el Señor te traiga revelación a través de los grupos que puedas tener o los grupos virtuales, la forma en que te estés comunicando de las maneras correctas, como en este momento tenemos que hacerlo, pero sin temor alguno, porque el Señor está con nosotros. Amén. Muy bien. Entonces, esto, ¿qué generó? Punto 3, ¿qué generó el sufrimiento de Jesús en la cruz? La cruz llevó, en la cruz Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces, ¿qué llevó? Llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En la cruz, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces ahí tenemos lo que generó el sufrimiento de Jesús. Entonces la pregunta del millón: ¿por qué a veces sufrir? ¿Por qué a veces padecer dolores, enfermedades? Si Jesús en la cruz nos dice aquí bien claramente que Él ya sufrió las enfermedades, que Él ya sufrió los dolores, que Él padeció por todas estas cosas. Entonces, ¿por qué nosotros llevar lo que ya Jesús llevó en la cruz? Y Él pagó el precio en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, aquí nos está enseñando bien clara la palabra que no está en el deseo de Dios que nosotros suframos, porque Él ya sufrió. No está en el deseo de Dios que nosotros estemos enfermos, porque Él ya pagó el precio por nuestras enfermedades. No está en el deseo de Dios que nosotros estemos padeciendo temores a la enfermedad. Y dentro de esos temores también está el virus corona. ¿Cuántos en este momento están padeciendo temores del contagio? Pero los temores no te van a salvar del contagio. Los temores, por más que te escondas en el sótano, no te van a librar del contagio. Porque Jesús pagó también en la cruz por el coronavirus. O por el virus corona, como quieras llamarle. Y ya dije varias veces que un médico, en el principio, cuando empezaron a hablar de este tema, un tal médico, me acuerdo que se llama Miroli, dijo que la figura de este virus es como la corona de espinas. ¿Y qué relación tiene esto, no? Qué tremendo. La misma corona de espinas que se hincaron en las sienes de Jesús y derramaron la sangre, esa sangre virtuosa, preciosa, para poder sanarnos. No tendrá poder esa sangre para sanarnos, no tendrá poder esa sangre para liberarnos, no tendrás poder esa sangre para generar en nosotros anticuerpos.
¿Habrá sufrido en vano Jesús para que algunas enfermedades sí y otras no? Yo creo que no. Yo creo que todas las enfermedades fueron sumadas en la cruz. La base de todas las enfermedades que tiene el ser humano son 39. Y las demás se derivan de cada una de ellas. Entonces no hay enfermedad que esté fuera del trato de Dios. No hay enfermedad que esté fuera del plan de Dios. No hay enfermedad que esté fuera del precio que Jesús pagó. Esto también está dentro. Por lo tanto, te digo, no temas, porque el mismo Jesús que sufrió en la cruz del Calvario tiene el poder para levantarte aún de los muertos. Así confió Abraham, y por eso se le concedió el nombre del padre de la fe. Él dijo que cuando estaba por llevar a su hijo al altar para sacrificarlo, dice que él hasta último momento su confianza estaba que Dios podía proveer una ofrenda que no fuera su hijo. Y ahí lo puso a su hijo frente al altar para sacrificarlo así como le había pedido Dios. Y Dios le dijo por medio de un ángel: detente porque has demostrado tu fe. Detente porque has demostrado tu fe. Y Dios proveyó ahí un corderito que estaba enganchado en una ramada, y fue el sacrificio que hizo Abraham. Qué tremendo es el camino de la fe. Cuando nosotros confiamos en esta obra de la cruz, quizás estés pasando por un momento difícil, estés sufriendo, quizás estés diciendo: Señor, ¿por qué esto me tuvo que acontecer? Pero yo quiero declararte en esta hora, y te lo quiero declarar con una palabra de fe a tu corazón, que el Señor no te va a dejar, que el Señor va a estar al lado tuyo. Y cuando parece que todo está desahuciado y parece que está todo terminado, el Señor te va a dar la salida. Y lo que parecía un drama se va a convertir en un corderito manso. Va a terminar de ser tu angustia. Dios te va a liberar. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. ¿Qué otra cosa Jesús hizo a través de su sufrimiento? También nos dice ahí en Colosenses 2:14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y los eliminó clavándolos en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, y los avergonzó públicamente con su victoria sobre la cruz. Y en otra versión, una versión Biblia para Todos, lenguaje actual, dice: y por medio de Cristo los humilló delante de todos, al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan de esto? El diablo es un prisionero. Dios logró en la cruz humillarlo de tal manera que lo puso bajo su gobierno, y aún el diablo le tiene que pedir permiso a Jesús para hacer algo. Pero nosotros liberamos al diablo de su prisión cuando nosotros nos rebelamos contra Dios. Ese es el problema. Cuando nosotros nos rebelamos contra Dios y tememos y retrocedemos, le estamos dando la autoridad al diablo para que salga de sus prisiones y nos vuelva a atormentar como en el pasado, y nos haga prisioneros del temor, nos haga prisioneros del temor a la muerte, nos haga prisioneros del temor a la enfermedad. Pero yo quiero declararte en esta hora que el Señor
ha exhibido públicamente a través de la cruz, del poder de la cruz, la victoria que Él tuvo. Y dice la palabra que Él bajó al mismo infierno y derrotó con herida de muerte al diablo, al que tormentaba nuestras almas. Y le dio sentencia y le puso tiempo de permanencia. Le sentenció hasta que Él diga. Y el tiempo se va a cumplir, donde será juzgado con todos aquellos que Él engañó, que les mintió, que los arrastró. Será juzgado juntamente con Él para destrucción de una vida eterna. Pero aquellos que, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las pruebas, no vieron lo que vieron, sino que vieron lo que los ojos de Dios a través de la revelación les mostraron, esos permanecerán y tendrán la promesa de vida eterna y paz aquí y con todos los beneficios que Dios trae para nuestras vidas. Si tú lo crees y si tú confías en todo esto que está diciendo la palabra, dale un fuerte gloria a Dios, porque entonces tú eres un verdadero hijo de Dios. Eres un verdadero hijo de Dios. Así que Él los exhibió, los venció en la cruz del Calvario. Pero Él nos quiere hacer creer en todo tiempo que Él sigue teniendo el control. Que Él sigue teniendo el control del universo, que Él sigue teniendo el control de los gobiernos de esta tierra, que Él sigue teniendo el control de las enfermedades, que Él sigue teniendo el control. Y Él sigue mintiendo como siempre. Y nos hace creer las mentiras. Y las mentiras hacen de que nuestra mente empiece a trabajar, en lugar de trabajar con fe y esperanza, empiece a trabajar con negatividad, empiece a trabajar con dudas. Y en las dudas están los pecados. Porque así dice la palabra, el que duda no puede recibir. El que está dudando, yo no te voy a decir que no dudo, yo también dudo. Todos dudamos, porque somos seres humanos y hemos sido corrompidos por el pecado original de la rebeldía. Ya nacemos con una actitud de rebeldía. Lo primero que dice un niño, ahí dirán las mamás, ¿no es cierto? Lo primero que aprende a decir un niño no dice sí, dice no, o dame, ¿no? Es nuestra naturaleza. Pero Jesús llevó cautiva esa naturaleza a la cruz para que pueda morir juntamente con Él. Ahora vamos a ver en la palabra y podamos resucitar y tener una vida nueva. Entonces, Él llevó cautivo a la cautividad, a los que nos tenían cautivos. Él llevó cautivo y la puso prisionero. Y tú estás encargado, como hijo de Dios, estás encargado como hijo de Dios de mantener prisionero al diablo, bajo la palabra de Dios, y no permitir que el enemigo gobierne tu vida, gobierne tu mente, gobierne tu hogar. Él está bajo tu control, porque el Señor lo dijo, que en la cruz Él lo puso prisionero. Y dice su palabra que las puertas del Hades, las puertas del infierno no pueden prevalecer ante la iglesia de Jesucristo. Y tú eres iglesia, tú eres cuerpo de Jesucristo. Y todas las mentiras del diablo no pueden permanecer ante las verdades de Dios. Decláralo, créelo en tu corazón, en el nombre de Jesús. Y por último, ¿cuál fue el proceso espiritual que se generó en la cruz para adquirir esta nueva vida? ¿Cuál fue ese proceso? Vemos ahí entonces lo que dice la palabra de Dios. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Ahí en Colosenses 2:12 nos está diciendo esta palabra. Entonces, ¿cuál fue la clave? ¿Cuál fue la clave? Anótalo. ¿Cuál fue la clave para que estas personas que confiaron en el Señor y se bautizaron pudieran recibir esta nueva vida? Y la clave es debido a que confiaron en el gran poder de Dios. Y parece una simpleza lo que yo digo, porque confiaron en el gran poder de Dios. Pero te quiero ver cuando vienen las pruebas,
Te quiero ver cuando vienen las enfermedades. Cuando el diablo ataca tu mente y te dice que estás enfermo y que no vas a salir. Que estás en un problema económico y cómo no ves una salida, no ves un horizonte. Cuando estás pasando por una crisis matrimonial, una crisis con la familia, una crisis con tus hijos y no le ves ninguna salida. Y uno dice, qué palabra sencilla esa, porque confiaron en el poder de Dios. ¿Y qué significa confiar? Significa que te mantienes, aunque vengan las dudas, aunque vengan los ataques a tu mente para desconfiar, para tener temor, te mantienes firme en las promesas de Dios. Sigues confiando y cada pensamiento negativo es reemplazado por uno positivo. Cada pensamiento de temor es reemplazado por un pensamiento de amor a Dios y confianza en Él. Cada pensamiento de duda es reemplazado por una declaración de fe. Entonces, esa palabra que se va declarando, que se va forjando en tu corazón, hace que entonces nosotros podamos tener la victoria en Cristo Jesús. A veces se trata, querido amigo, querido discípulo, hijo espiritual que nos estás mirando, a veces no se trata tanto de conocer la palabra, sino mantener la palabra en tu corazón y resistir. Anota esa palabra, resistir. Nosotros somos resistencia de Dios. Somos la resistencia de Dios. Somos los que creemos frente a toda la invasión del enemigo. Somos la resistencia que confiamos en el poder de Dios y que no vamos a dejarnos avasallar por las mentiras, por los temores del enemigo. ¿Dónde está esa resistencia de Cristo? Levante la mano y dele gloria a Dios. Y qué tremendo esto, ¿eh? Qué tremendo lo que el Señor está haciendo, ¿eh? Entonces, quiero decirte que en la cruz el Señor nos está mostrando acá en Colosenses, ¿no? Porque ustedes dicen, Colosenses 2:12, porque ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó attenti piatti, como dicen los italianos. ¿Quién levantó a Cristo de los muertos? ¿Qué poder lo levantó a Cristo de los muertos? El mismo poder que está actuando en tu vida. Cuando te bautizaste en Cristo. Cuando te uniste a Él en el mismo poder. Eres de la misma familia. Está la misma unción en tu vida. Está la misma gracia en tu vida. Así que el mismo poder que lo levantó a Jesucristo de los muertos es el que te levanta hoy a ti, con una nueva esperanza, con una nueva propuesta. Mirá, orá, como estamos haciendo a través de las cadenas de oración y leyendo la palabra, y permití que Dios te hable a través de la oración, a través de la adoración, como enseñamos acerca del altar, la importancia de tener ese altar con Dios, esa relación con Dios. Como explicamos en muchas oportunidades, hice una serie del altar, pero lo más importante es que ese altar que está en tu corazón de adoración esté permanentemente ardiendo. Como dice la palabra, vosotros sois templo del Espíritu Santo, en cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Entonces nosotros somos templo del Espíritu Santo, ahí adentro tenemos el altar y a veces vamos y armamos un altar físicamente ahí en nuestro hogar, en nuestra habitación, a solas con Dios, y ahí derramamos nuestro espíritu y permitimos que el Espíritu Santo nos lleve a la presencia de Dios y nos revele la voluntad del Padre. Tremendo, esas cosas que hemos aprendido. Y bueno, entonces ahí como conclusión podemos decir que tenemos entonces un tiempo para meditar y valorar lo que es Jesucristo. Tomemos este tiempo, un momento ahí para meditar y valorar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Nos reconcilió con el Padre por medio de Jesucristo, sacrificio vivo, y también
con las demás cosas, nos reconcilió con nosotros mismos, con el prójimo, con nuestras familias, con todos los que nos rodean, aún incluso nos reconcilió con la naturaleza, con lo que nos rodea. ¿Cuántas veces por no tener conciencia y en nuestro corazón está el mal, muchas veces hemos agredido la naturaleza de tantas maneras, no cuidando lo que nos rodea, no cuidando las plantas, no cuidando los animales, muchas veces siendo sádicos aún con eso. He visto muchos niños a veces que han sido sádicos con los animales, pegándoles, maltratándolos. Todo eso porque adentro nuestro no estamos bien con nosotros mismos. Pero cuando Dios nos reconcilia con nosotros y nos reconcilia con el Padre, entonces aprendemos a amar la naturaleza, aprendemos a amar lo que nos rodea. Él nos ha reconciliado no solamente con el Padre, al reconciliarnos con el Padre nos reconcilia con todo lo creado por el Padre. ¡Qué tremenda verdad esta! ¿Cuánto este mundo, si se reconciliara con el Padre, no estaríamos ahí gritando por los medios de comunicación, salvemos a estas criaturas, o salvemos a estos animales, o dejemos de quemar los bosques, o dejemos de infectar los mares? Estaríamos amando todo lo que Dios creó y cuidándolo, buscando la forma de no perjudicarlo, pero el egoísmo del ser humano hace de que el amor de Dios no esté en el corazón y por lo tanto no está reconciliado con nada. Está solamente queriendo desarrollar su ambición personal y eso es lo que mata al hombre. Por eso el hombre necesita ser libre de eso. El hombre desesperadamente necesita volverse a Dios y reconciliarse con su Creador para que le vaya bien, para que tenga paz, para que se reconcilie consigo mismo, con Dios y todo lo que le rodea. Porque cuando el amor de Dios está en nosotros, tenemos la capacidad de la reconciliación. Dar un fuerte aplauso a Jesucristo. Él merece toda la gloria. Aleluya. Gracias, Señor.